Ok. Vamos a comenzar con la invitación del día de hoy. Hoy va a estar muy interesante. Va a haber muchas pedradas para todos. ¿No? Las veces en las que dices, oh my goodness, ¿cómo no nos lo enseñaron antes? Pero vamos a ver. Vamos a comenzar con una oración. También para que el Señor suavice las pedraditas. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque podemos reunirnos para alabarte, para adorarte en libertad, Señor, y también para poder aprender de ti tu palabra. Te pedimos, Señor, que vengas a este lugar, Señor, que derrames tu presencia con entendimiento, Señor, con revelación de tu palabra, Señor. Habla a través de mí y, Señor, que todos salgamos aquí con semillas sembradas, listas para dar fruto, Señor. Bendice a las personas que lo están sintonizando, que puedan también ser bendecidas, Señor, con esta transmisión. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, la publicación ya está en la página. Se llama Padres Sabios, Hijos Grandiosos 8. Estamos ya en la sesión 8. ¡Wow! Sí. 8 de 20 sesiones que vamos a... No, yo creo que ya estamos en las últimas. A los que nos ven, digo, generalmente me echan carro por lo largo de los talleres o de las temáticas. Pero no, yo creo que ya unas dos más y listo. O una más. Vamos a ver hoy, estamos viendo la temática de principios para educar a hijos grandiosos. ¿Cómo debe ser la instrucción de los padres hacia los hijos? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Hemos estado viendo un montón de temáticas. De hecho, las últimas 3 temáticas vimos cómo los padres suplen las necesidades de los hijos. ¿Se acuerdan que habíamos visto que nacen con terribles deficiencias? Nacen desnudos, nacen sin sabiduría, en ignorancia, sin dominio propio, ¿qué más habíamos comentado? Con naturaleza pecaminosa, con un enemigo. O sea, nacen en terribles condiciones. Y es ahí donde los padres tenemos que entrarle al quite para suplir las necesidades que tienen los pequeños. Habíamos comentado que incluso que ese trabajo de padres es por tiempo limitado. Algunos están, sí, fiu, no, en serio. No que queramos ser nuestros hijos, digamos que, como dice una amiga, sáqueme sangre, ¿no? Sí, es un trabajo limitado. Llega hasta la mayoría de edad. De ahí en adelante los hijos tienen la responsabilidad de ellos empezar a ver por ellos mismos y aplicar todo lo que vieron y aprendieron en sus casas. Vimos también cómo se suple la importancia de no suplir las necesidades físicas de los hijos, sino el cómo los suples. ¿Se acuerdan de esa sesión? Fue hace 2 sesiones. Habíamos comentado que la forma en que suple las necesidades económicas de los hijos transmites una enseñanza que va a determinar si tu hijo es una persona exitosa, productiva en la vida, o una persona que no se sabe valer por sí mismo, o una persona llena de heridas. También hemos comentado cómo se suplen las necesidades emocionales, un aspecto importantísimo. La mayoría de los papás olvidan que los hijos también tienen necesidades emocionales y no saben cómo suplirlas. Bueno, vimos qué onda con eso, cómo se suplen. Y la vez pasada vimos qué onda con la vara de la disciplina. ¿A quién de aquí le dieron vara? Le dieron así como que azotes, ¿sí? O son de la generación esa de... No. La chancla voladora. Vimos cómo se lleva a cabo la disciplina bíblica en ese sentido. La importancia de darla y de darla correctamente, ¿sí? Porque no darla produce efectos negativos y darla incorrectamente produce efectos también negativos. Entonces, hay que darla y hay que hacerlo bien. Y vimos cómo se lleva a cabo eso. Please, si no lo han visto, véanlo, por favor. Sí. Y hoy vamos a ver qué onda con la enseñanza. Sí. La necesidad que tienen los pequeños de conocimiento. Dentro de las deficiencias que hemos visto, los niños nacen con ignorancia en todos los asuntos de la vida y también con falta de sabiduría. Y es ahí donde los papás empiezan a entrar al quite en ese sentido, ¿sí? De hecho, es algo interesante porque el ser humano, cuando nace completamente vulnerable y necesita a otro ser humano que le enseñe cómo ser humano.
tal cual. De hecho, somos creo que la única especie en la que necesitas de otro de tu misma especie para llegar a ser como los de tu especie. Cuando un pollito nace, no necesita ser educado para saber cómo ser pollito, cómo ser pío. No. Saben cómo hacerlo. Un perro, si lo crían con gatos, no empieza a maullar, ladra, ¿sí? Sale de forma natural. Pero el ser humano necesita otros seres humanos para eso. Y es ahí donde entra la labor de los padres. Cómo darles ese conocimiento que les ayuda a crecer y a mitigar esa ignorancia que tienen en cuanto a cómo ser como los de su especie. Ese proceso de enseñanza, que es lo que una responsabilidad de los padres, no es asunto fácil, ¿sí? A veces es más sencillo hacerles todos a tus hijos y no enseñarles nada. Sí, te evitas la desesperación. ¿Sí les ha pasado cuando estás tratando de enseñar a alguien y no entienden? Recuerdo cuando mi mamá me estaba enseñando a manejar. Creo que nada más me dio una sesión y me botó. Entonces, que dice, pone el clutch, mide el acelerador y suelta el clutch y bla, bla. Y total que, pues no, obviamente vas midiendo, digo, no has medido, es la primera vez y no has medido el acelerador y le meto el acelerador todo lo que da. Y fue un arrancón que le sacó el susto de su vida. Total fue como que, no, para. Y debut y despedir, ya. Pero es difícil a veces, sí. De hecho, tengo amistades que dicen, llegan las mujeres ya al matrimonio y demás, y me dice, oye, mi esposo me tuvo que enseñar a cocinar. Yo, ¿por qué? Es que mi mamá cuando me enseñaba cómo cortar el tomate o algo, veía que lo hacía mal y no, quítate. Y lo rombaba. Muchos padres no quieren desgastarse en enseñarse a sus hijos. Pero déjame decirte que vale la pena. Porque acuérdate que la recompensa de la meta a alcanzar, que la Biblia pone, es su independencia. En teoría tú debes enseñarle todo lo que tú sabes para que cuando lleguen adultos no batallen. Sí, no sepa como que, mi mamá no me enseñó, no me dice. No. Todo lo que tú supiste, tú basaste todo tu conocimiento en ellos. Y es tu responsabilidad. Tú tienes que suplir esa necesidad de conocimiento de cómo se hacen las cosas en la vida. Déjame aclararte qué onda con esto de conocimiento. ¿Sí? Hay 3 formas de conocimiento. Hay conocimiento teórico, ¿sí? Donde los instruyes diciéndole cómo son las cosas, cómo se hacen, les das recursos para leer, para estudiar. Es completamente teórico. Y eso es un conocimiento importante y los padres tienen que proveerle eso a sus hijos, ¿sí? Como la teoría. Pero no solamente la teoría, hay un conocimiento práctico, ¿sí? De nada te sirve que te dé la receta, mire hijo, así se hace las cosas. Te pongo a hacerlo. Porque un conocimiento práctico, o sea, no se trata de darles un montón de manuales a los niños. Aquí está, todo el conocimiento que tengo, ya lo preparé para ti desde mi juventud y aquí está, chútatelo y con eso vas a ver todo a mí. No. Tienes que llevarlo a la práctica. Para que sepa cómo se hacen las cosas, porque las cosas se aprenden con la repetición, ¿sí? Y de hecho la práctica perfecciona la teoría. Vas aprendiendo cómo se hacen las cosas y detalles que la teoría no te dice, ¿sí? Es un conocimiento que se requiere y que los padres tienen la responsabilidad de proporcionárselos a sus hijos. Y también hay otro conocimiento que es el conocimiento vivencial, experiencial. Cuando lo expones a vivencias, a situaciones que lo enriquecen, como niños, hoy vamos a ir al zoológico. Sí, ya vieron los libros de cómo son los elefantitos, y hacían dibujitos y toda la cosa, pero vas a verlo en la vida real. Sí. Recuerdo la primera vez que llevamos a mis hijos al zoológico, estaban todos fascinados, pero pues obviamente la experiencia de acercarte a un animal enorme no es cualquier cosa. Y luego más cuando te lambe. O sea, y el papá, así, ese desalmado, digo, en mi caso yo, lo acercas ahí para que toque el animal y el animal saca la lengüota y la niña, ¡ah!, histérica. Pero esas vivencias son importantes. ¿Sí? Tú tienes que darle a tu hijo esa oportunidad de vivir, de enriquecerse con esas situaciones que no podrían hacerlo de otra forma. Llevarlo al zoológico, a campamentos, incluso a situaciones de personas en necesidad, orfanatorios, ayudar a personas necesitadas para que vean y valoren y se ubiquen en su realidad. ¿Sí?
Y esos son los diferentes tipos de conocimiento, pero también hay diferentes áreas de conocimiento que como padres debemos de proveer a los niños, a los pequeños, a nuestros hijos. Uno es el conocimiento doméstico, todo lo que tiene que ver con las labores y las cosas de la casa. Y desde pequeño, ustedes saben, los niños no saben nada. Tú los vistes, tú los cambias, tú les cepillas los dientes, tú los peinas, tú... todo, ¿sí? En teoría los peinas. Yo recuerdo, mi esposa me decía, cuando Samantha estaba en el kinder, dice, arreglas a Samantha, porque no me acuerdo que ella se tuvo que ir, arreglas a Samantha y la llevas al kinder. Eso de arreglar a tu hija, pero un hombre es muy ambiguo. Total, llega del kinder y mi esposa me regaña. ¿Qué hiciste con mi hija? No sé, ni la vestiste bien, y pues ya imaginarán cómo la peiné, no, pobrecita. Pero bueno, es que a esa edad no les importa. Espero que no le importa, sino para administrarle sanidad. Pero el cómo vestirse, el cepillarse los dientes, el tender su cama, incluso cocinar, ¿sí? Lavar la ropa. ¿Quién aquí sabe lavar la ropa de los hijos que están aquí? Están levantando la mano, es como que, pues no me queda otra porque si no... Los modales, las reglas de conducta, el arreglar cosas básicas en la casa, como tapar el caño, etc. ¿Sí? Son cosas que se aprenden en casa y los hijos tienen que aprender a hacerlo. Y ese aprender a hacerlo implica, padre, tienes que dedicar tiempo para enseñarle cómo se hace. Quiero que entiendan la encomienda. Los papás deben de llevar a los hijos a la independencia. Eso significa no solamente enseñarlos, sino dejar que ellos lo hagan. Si tú eres un papá que le enseña y le hace todo a sus hijos, estás fallando en el diseño como padre. Tú tienes que enseñarle. Es imposible que tú seas un experto en cocina y no sepa tu hijo cómo ni hacer un huevo. El cereal se le quema. Sí. También hay conocimiento laboral. ¿Sí? Cómo desempeñar una función remunerada, cómo administrar un negocio. Los papás que tienen un negocio propio, que están trabajando, pueden transmitirle a sus hijos aspectos básicos de su negocio. De hecho, lo ideal es que metan a los hijos a que se desempeñen y que empiecen a trabajar en el negocio de la familia, aunque no se vayan a dedicar a eso. Aunque no lo hagan. ¿Por qué? Porque el hijo tiene que aprender a ser productivo. ¿Y sabes de dónde va a aprender eso? De ti. De ti. De ti como padre vas a aprender cómo se hacen las cosas. Tú tienes que darle ese tipo de enseñanza. Hay otro tipo de conocimiento, ¿sí?, que los papás le pueden dar a los hijos, al conocimiento artístico, como pintar, dibujar, hacer manualidades, tocar instrumentos. Eso es típico si estás haciendo homeschooling, se lo vas a dar. Sí, los niños no saben cómo escribir, cómo hacer planos en eso, pero sí saben inmediatamente cómo dibujar y empiezas a hacer ese tipo de manualidades. También hay conocimiento académico que los papás tienen la responsabilidad de darle a los hijos. Conocimiento académico me refiero a que sepan a leer, escribir, hacer lo básico de matemáticas, sumar, restar, multiplicar, dividir, cómo sacar raíz cuadrada. ¿Quién sabe cómo sacar raíz cuadrada? No, raíz cuadrada no, se vale. Eso sí, ni yo me la sé. Pero, excepto Beto, que tenemos aquí, sabe cómo hacer la raíz cuadrada. ¿Sabes tú que esa responsabilidad académica es de los papás? Nosotros muchos papás subcontratamos el servicio que nos dan instituciones privadas como escuelas privadas, el gobierno y demás, pero es responsabilidad tuya dárselos. ¿Sí? Tú puedes conseguir maestros, escuelas y demás, pero la responsabilidad cae sobre ti. Entonces, cuando la escuela no te enseña a los hijos, no es problema de la escuela. Es tuyo. Dice, oye, tu hijo no sabe leer bien. Es que la escuela no le enseña bien. No, es tú que estás haciendo para resolver ese asunto, porque es tu responsabilidad como padre. ¿Sí? Y el conocimiento más importante de todos, el conocimiento espiritual. Es algo que los padres tienen que aprender a suplir en los hijos. Y con conocimiento espiritual me refiero a que enseñarles acerca de Dios, quién es Él, cómo es Él, sus mandamientos, qué es lo que Él instruye, qué es lo que enseña en su palabra. También, ¿saben que también es conocimiento espiritual? Todo lo que tenga que ver con sabiduría. ¿Cómo funciona esta vida? Consejos para llevar una vida bien. Los que han leído Proverbios, tú ves en Proverbios la imagen de un padre que se siente con su hijo y le enseña cosas de la vida.
¿Sabes qué, hijo? No te acerques a la mujer mala. ¿Sabes qué, hijo? Cuidado con salir fiador. Hijo, cuidado, y le da consejos de vida. Puros consejos de vida. Bueno, es conocimiento espiritual. Te enseña cómo funciona la vida para que te vaya bien, tomar buenas decisiones. Es conocimiento espiritual y los padres tienen la responsabilidad de darle. Es cuando le transmites y le enseñas sabiduría. También, con conocimiento espiritual nos referimos a todas las prácticas que tienen que ver con la vida espiritual, como el orar, el leer la Biblia, congregarse, etcétera, etcétera. ¿Sí? Tú como papá tienes que enseñarle a tu hijo y a darle y moldearle la disciplina de, hijo, tienes que leer la Biblia. Ya leíste tu pasaje, ya memorizaste un versículo, ya tuviste tus oraciones. Es tu responsabilidad. Es parte del conocimiento que tú impartes a tus hijos. Y también, ¿saben? Parte del conocimiento de los padres que tienen que impartir a los hijos es las bases de su fe. ¿Por qué crees lo que crees? Sí. Porque no solamente se trata de endoctrinar a tus hijos, sino se trata de enseñarle por qué crees lo que tú crees. Y es ahí donde muchos que se meten en camisa de once varas porque ni siquiera saben por qué creen lo que creen. Sí. Se dice, oye, papá, tienes que la responsabilidad de enseñar a tu hijo por qué la Biblia es la palabra inspirada por Dios. Y de repente se quedan con el ojo cuadrado. ¿What? ¿Y cómo la hago? Ni siquiera yo sé. Y muchos tienen transmiten la enseñanza a sus hijos y enseñanza faltante en ese sentido. Y cuando se topan con el mundo y el mundo cuestiona y va a cuestionar la fe de tus hijos. Y si tú no das las bases de por qué creen lo que creen, ¿qué crees que va a pasar? No van a aguantar la prueba. Los amiguitos de tus hijos, la escuela, etcétera, este mundo va a cuestionar el por qué creen eso. Y si no tienen fundamentos, ellos mismos van a cuestionar el por qué lo creen. Y si no encuentran razón, van a abandonar la fe. Estaban escuchando las estadísticas de que en Estados Unidos, 40% de los niños, de los hijos de cristianos, abandonan su fe durante la primaria y secundaria. 40%. Y 45% a final de la preparatoria. Sí, 45% restante. Y el 10% restante lo abandonan ya en la universidad. ¿Por qué creen? Por una falla de los padres a transmitir la enseñanza espiritual a los hijos. Y con esto, creo que ya estás entendiendo la indirecta, no responsabilidad de los pastores. Entonces, ¿por qué lo traigo a la iglesia? No sé, pero tráelo. No, debes de traerlo a la iglesia, pero no, la iglesia complementa la instrucción que tú estás dando a los hijos. Sí. Entonces, por esta razón, los padres no deben hacerle todo a los hijos, sino enseñarles cómo se hacen las cosas, para que ellos lo hagan. Llevarlos a la independencia. Acuérdate que tu meta como padre, llevarlos a ser independientes. No es posible que se casen y tengan que ordenar comida toda la vida porque no supieron cómo cocinar. Sí. De lo contrario, como habíamos comentado, si no los llevas a esa independencia, vas a fallar en tu misión de llevarlos, vas a fallar en tu misión como padres. ¿Sabes cómo era antes, en los tiempos bíblicos? No había escuela. Los padres literalmente tenían que tomar a los hijos y enseñarles de todo. Y de todo es todo. Ellos eran los que les enseñaban a escribir, a leer. De hecho, era un requisito, era un mandamiento que los padres enseñaran eso, porque era un requisito para enseñarles los mandamientos de Dios. Deuteronomio 6, versículos 6 a 9 menciona que es responsabilidad de los padres transmitirle la enseñanza espiritual. Y habla, y tú ves en el pasaje que tenían que aprenderlo a leer y escribir como parte de ese requisito. Entonces los padres tenían que enseñarles eso. Imagínate la responsabilidad. Y en los tiempos bíblicos no solamente aprendían la lectura y la escritura por los padres, sino también que los hijos, los varones, aprendían del oficio de su padre. Acuérdense que vivían en una cultura donde los padres se dedicaban a algún oficio de carpintería o ¿cuál? Alfarero, etcétera, o a la tierra, pero cada quien tenía un oficio que realizaba.
Y los padres tenían la responsabilidad no solamente de instruir a sus hijos en la lectura, en la escritura y en las cuestiones básicas de negocios, sino que también tenían que aprender de su oficio. Si el padre no le enseñaba a su hijo qué onda con su oficio, estaba condenándolo a que fuera un organismo bueno para nada, improductivo, que no supiera cómo valerse por sí mismo en la vida. Era así de crucial. De hecho, si saben que Jesús aprendió del oficio de su papá. Sí. Carpintero. La carpintería era parte de su oficio. ¿De dónde creen que aprendió? No, pues es que vino revelación así del Espíritu Santo y... No. Su padre terrenal le dio esas habilidades cuando estaba aquí en la tierra. Los hijos aprendían del oficio de su padre. De hecho, Juan del 19 al 20, Jesús pone en palabras familiares para sus oyentes de cómo era la relación entre él y su padre. Para que lo entendieran, lo ponía en esta sintonía. Fíjate lo que dice. Les digo la verdad, el hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve que el padre hace. Todo lo que hace el padre también lo hace el hijo, pues el padre ama al hijo y le muestra todo lo que hace. ¿Te das cuenta de lo que está haciendo? Está poniéndole en conceptos familiares a sus oyentes cómo opera su relación con el Padre Celestial. Y lo está poniéndolo en términos familiares porque es algo normal en ese tiempo, por lo menos, ahorita ya no tanto, que el padre enseñara a su hijo todo lo que le hace. Se multiplicaba en su hijo. A final de cuentas, el hijo era quien heredaba todo y que tenía que seguir con el negocio de su padre. Sí. Y hoy en día, obviamente, hay más opciones de parte de los hijos a escoger y toda la cosa, pero aunque haya opciones, tú tienes que transmitirle eso. Recuerdo mi abuelo era carpintero. No era carpintero. ¿Qué era? Sí, era zapatero. Sí, era zapatero. Pero el conocimiento de su oficio se perdió por completo. Ya no hubo continuidad. Sí, algo falló ahí en la transmisión. Y es algo que no debes de perder tú. Las hijas también recibían la instrucción y toda la asesoría de sus propias madres. Las hijas se quedaban en casa aprendiendo todas las faenas hogareñas, las cuales no crean que eran fáciles. ¿Han leído Proverbios 31 donde habla acerca de la mujer virtuosa? ¿Sí han leído? La mujer virtuosa parece que fue a una academia así de las top para aprender todo eso. ¿Qué es lo que dice? Lo voy a leer, es algo rápido. Dice, Proverbios 30 del 10 al 31, dice: ¿quién podrá encontrar una esposa virtuosa y capaz? Es más preciosa que los rubíes. Su marido puede confiar en ella y ella le enriquecerá en gran manera. Esa mujer le hace bien y no mal todos los días de su vida. Encuentra lana y lino y laboriosamente los hila con sus manos. Es como un barco mercante que trae su alimento de lejos. Se levanta de madrugada y prepara desayuno para su familia y planifica las labores de sus criadas. Va a inspeccionar un campo y lo compra, y con sus ganancias planta un viñedo. Ella es fuerte y llena de energía y es muy trabajadora. Se asegura de que sus negocios tengan ganancias. Su lámpara está encendida hasta altas horas de la noche. Tiene sus manos ocupadas en el hilado. Con sus dedos tuerce hilo. Tiende la mano del pobre y abre sus brazos al necesitado. Cuando llega el invierno no teme por su familia porque todos tienen ropas abrigadas. Ella hace sus propias colchas. Se viste con túnicas de lino de alta calidad y vestiduras de color púrpura. Su esposo es bien conocido en las puertas de la ciudad, donde se junta junto con los otros líderes del pueblo. Confecciona vestimentas de lino con cintos y fajas para vender a los comerciantes. Está vestida de fortaleza y dignidad y se ríe sin temor del futuro. Cuando habla, sus palabras son sabias y da órdenes con bondad. Está atenta a todo lo que ocurre en su hogar y no sufre las consecuencias de la presa. Sus hijos se levantan y la bendicen, su marido la alaba. Hay muchas mujeres virtuosas y capaces en el mundo, pero tú las superas a todas. ¿Te imaginas? O sea, tiene que aprender qué onda con cómo hacer ropa, hacer negocios, todo el arte de plantar y todo, coordinar eso, administración. O sea, dices, ¿a qué escuela de negocios fue? ¿Se imagina? Y eso es lo que tiene que aprender la mujer. La mujer virtuosa aquí que ves en Proverbios era el resultado del trabajo de su madre. Sí. Esa mujer virtuosa era el resultado de que su mamá transmitió bien todas sus enseñanzas.
¿Por qué no creen que la mujer virtuosa lo aprendió de la noche a la mañana? O se casó y de repente, revelación, unción y supo cómo hacer todo. No, todo eso era aprendido en casa. ¿Y tú como padre estás haciendo de tus hijas mujeres virtuosas? ¿Estás haciendo de tus hijos hombres productivos? Esta es responsabilidad tuya. Dices, pero bueno, tengo la escuela pública, la escuela dominical, grupo de jóvenes. Mira, déjame aclararte algo. La historia de la escuela pública es reciente. Tiene de 150 a 200 años. ¿Sí? Y propiamente ya firme, como lo conocemos ahorita, fue ese comienzo del siglo XX que comenzó todo esto. ¿Sí? Comienzo del siglo XX, estamos hablando de principios de los 1900. Antes de eso, no conocía nada de esto. Ahorita alguien cuando dice, voy a educar a mis hijos en casa, están... Espérame, donde toda la historia de la humanidad, así era. Esto es algo reciente, este fenómeno de la escuela pública, donde los padres se desligan completamente de los hijos en el sentido de la crianza. O sea, tiene de 150 a 200 años, ya y fuertemente a partir de principios del siglo XX. Antes lo que se conocía, lo que había, era escuelas técnicas o como sociedades o academias, y eran para unos cuantos, eran los ricos, y eran ya cuando eran adolescentes. Sí, era como si fuera la preparatoria. Personajes como Moisés o Daniel eran enviados a todas las artes necesarias para sus oficios, porque esas escuelas preparaban a personas para el gobierno o para ser escribas o sacerdotes o demás, y tenían que pasar por eso. Pero era como si fuera una escuela técnica, ¿sí? No era lo que conocemos ahorita como primaria, que se desliguen los padres de la educación de los hijos desde pequeños, sino que ya eran más grandes. Durante el medievo, la educación se llevó a cabo principalmente por los monasterios, y también durante los papás llevaban a cabo toda la educación de los hijos, y ya cuando había la oportunidad y había los recursos, los enviaban a un monasterio para que aprendiera cosas pero ya más de grande. Con la Reforma Protestante hubo un auge en la literatura, en la enseñanza de los padres a los hijos en cuestión de aprender a leer y escribir, porque la Reforma hacía tremendo hincapié en la necesidad de leer tu Biblia. De hecho, no podrías ser considerado un verdadero cristiano si no leías tu Biblia. Entonces era necesario, para leer tu Biblia, que aprendieras a leer. De hecho, hay registros de que los cristianos o los hijos en casa aprendían a leer, ¿sabes cómo? Con la Biblia. Memorizando pasajes y aprendiendo a leer con eso. Qué tremendo, ¿no? La Biblia era un instrumento básico en Estados Unidos, porque la mayoría de los colonos de Estados Unidos eran protestantes, y utilizaban la Biblia como pilar dentro de la enseñanza en la escuela, imagínense, como parte para enseñar a los niños a aprender. En el pueblo de Israel, como ya hemos comentado, era enseñado por sus papás. Fue Esdras, ¿sí conocen el libro de Esdras? Después de la cautividad de Babilonia, por ahí del 559 antes de Cristo, él comenzó con una especie de escuelas, ¿sí? Y luego fue un poco más adelante con Joshua ben Gamla, que puso escuelas, pero ¿saben para quién? Especialmente para los que no tenían la oportunidad de ser criados en casa porque no tienen papás, para suplir esa necesidad, pero no para sustituir la responsabilidad de los padres. Y era un conocimiento muy práctico. Les enseñaban qué onda con la ley, qué onda con el oficio, qué onda con estándares y normas de conducta. Y en la iglesia primitiva, ¿saben? No hay registros de grupos de jóvenes o escuela dominical. ¡Hereje! No hay registros. Sí, los jóvenes se juntaban entre ellos y toda la cosa. De hecho, lo usaban para enterrar muertos y demás. Ahí tienen que sonaría, ¿no? Llegaban los grupos jóvenes. Pero en la reunión de iglesia, las familias enteras se reunían a escuchar la palabra. Y eran los papás ya en casa en donde se encargaban del discipulado, de la enseñanza propiamente, cómo aplicar, bajar esa enseñanza que escuchaban en la iglesia a los hijos. De hecho, por eso ves que Pablo y Juan en una sola carta, porque las cartas que escribe Pablo y Juan eran para leerse en las iglesias, imagínate.
Leían como que, llegó una carta de Juan, vamos a leerla a todos. Y era lo que era la predicación que iban a tener. Sí, todos la leían. Y tú ves ahí en las cartas de Pablo y de Juan que Pablo aborda en esa misma congregación a tanto padres como hijos. Tú lo puedes ver en Efesios, puedes ver también en 2 de Juan, 1 de Juan, perdón. Y cómo aborda diferentes audiencias. ¿Por qué? Porque todas estaban mezcladas. No había tal cosa como unos y otros no. ¿Por qué? Porque ellos entendían y sabían que la responsabilidad del discipulado, de la enseñanza espiritual, no era de los pastores, sino de los padres. Sí. No es como que dijo, te voy a enseñar, te voy a llevar a la iglesia para que aprendas de Dios. Va a complementar lo que te estoy enseñando de Dios. Muy, muy diferente. Sí. Porque la realidad es que este proceso, este asunto de la enseñanza es una responsabilidad que ha sido delegada a los padres. Aunque hoy la subcontratemos, ha sido delegada a los padres. Fíjate lo que dice Génesis 18, del 16 al 19. Te voy a leer esto. Dice, luego, contexto, Abraham tuvo una visita divina. Dios mismo llegó y le preparó de comer. Y ya después de comer, pues estaban en la sobremesa platicando, chalala. Y empieza Dios a platicar con ellos, ya despidiéndolos. Dice, fue Dios y 2 ángeles los que habían visitado a Abraham. Dice versículo 16. Luego aquellos visitantes se levantaron y partieron de ahí en dirección a Sodoma. Abraham los acompañó para despedirlos. Pero el Señor estaba pensando, ¿le ocultaré a Abraham lo que estoy por hacer? Fíjate lo que está pensando Dios. Es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa, y en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Versículo 19 dice, yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que he prometido. ¿Para qué lo eligió? Yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. ¿Sabes qué te está diciendo aquí? Es responsabilidad del jefe de familia, de la cabeza, de instruir a sus hijos en los asuntos del Señor. Deuteronomio 6, del 6 al 9, fíjate lo que dice. Grábate en el corazón esas palabras hoy que te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas en el campo, cuando vayas en el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas en tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. O sea, ¿un mandato de quién? De los padres. Está diciendo que enséñaselos a tus hijos. O sea, no era como que